Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Confiar y caminar. Yo confío en aquel que es mi esperanza, en aquel en el cual he depositado mi fe, mi seguridad. Confiar, caminar junto a Él, con Él. De esto se trata. Vamos a una historia que tiene que ver con Jesús. Él ha muerto, ha resucitado, se ha levantado de allí, del sepulcro. El Padre le resucitó. Vamos, sin más, a lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 15. Me habla acerca de dos personajes que estaban caminando. Este es el relato acerca de dos que iban en camino a una ciudad o a un poblado, aldea que se llama Emaús. Estaban ellos hablando, eran discípulos del Señor. Estaban aparentemente solos. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí esos dos personajes, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús, efectivamente Jesús, el que había resucitado. Estaban allí, eso todavía estaba caliente. Jesús recién había resucitado. Y estaban hablando y se discutiendo entre sí. Y estaban por el camino de Emaús. Y Jesús se unió a ellos, se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús a ellos, sin que ellos descubrieran todavía que era Jesús. ¿Qué pláticas, le dicen, son estas? ¿Qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes? Miren que mientras caminaban, estaban discutiendo. Mientras caminaban, estaba el uno diciendo una cosa y otra. Pero miren lo que dice, ¿por qué estáis tristes? Pero estaban discutiendo, pero en el fondo había tristeza. Miren que el término camino lo vemos aquí en el versículo 15, en el versículo 17. Y hay personas que están caminando y que están caminando tristes por ese sendero. Están caminando seguramente a algún lugar común, pero están tristes. Hay gente que camina triste y va avanzando y están tristes y discuten, pero ambos estaban tristes allí. Y Jesús se une en ese camino de ellos, marcado por la tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Es que acaso no saben? Lo identificaron como un forastero, pensaron que él era eso. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue ahora un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿No has oído acerca de esto? Pero ¿sabes qué? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir, o sea, a salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Esto estaba caliente, toda era noticia. Aunque también, dice el versículo 22, nos han asombrado. Le dicen a Jesús sin que supiera que era él. Unas mujeres de entre nosotros, ya sabemos cuáles eran, las primeras que habían llegado allí. Las que antes del día, ellas ya habían ido al sepulcro. Y estas mujeres no hallaron el cuerpo. Y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Las mujeres que habían ido previamente. Entonces le hablan a Jesús y continúa hablándole sin que supieran que era él. Estos que estaban caminando, mientras estaban caminando, estaban hablando con Jesús. Eso me dice aquí atrás, la palabra de Dios, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No va caminando y uno va hablando. Y Jesús les dice, ¿ustedes qué son estas conversaciones, pláticas que ustedes tienen? ¿Y por qué están tristes?
Ellos le dicen la causa de su tristeza. Estaban hablando. Ya son tres los que están ahí hablando, ya no son dos. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, le continúan diciendo a Jesús mientras van hablando. Fueron allí, al sepulcro también. Y hallaron así, como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron, o sea, el sepulcro estaba allí. Le dicen a Jesús, pero allí no estaba Jesús, o sea, no estaba el cuerpo. A él no le vieron. Versículo 25. Jesús va caminando con ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Insensatos y tardos de corazón para creer. Después de escucharles todo esto que ellos allí le expusieron. Tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho. Les dice dos cosas: insensatos, tardos de corazón. Recordemos que ellos estaban tristes, pero estaban hablando necedades. Estaban llenos de insensatez. Y muchas personas, sí, van por el camino. Y van por ese camino discutiendo. Van por el camino entristecidos. Van por el camino, pues, llenos de insensatez. Pero lo más grave, dice, tardos de corazón para creer. Tardos. Pero ligeros para dudar. Pero ligeros para discutir. Tardos de corazón para creer lo que la palabra de Dios ha dicho, lo que los profetas han dicho. Ellos habían oído esto tantas veces, que el Señor se levantaría, pero no creyeron. Y a veces la gente va caminando, no solamente entristecida, no solamente van caminando allí discutiendo, y siguen caminando, llenos de insensatez, sino que también con dudas, con incredulidad, con un corazón muy lento para creer. El Señor ahí los exhorta sin duda alguna a ellos. Pero el Señor ahí en el camino me oye también. Ellos le hablaron a Jesús. Más fue lo que ellos le hablaron a Jesús que Jesús a ellos. De acuerdo a este pasaje. Jesús a usted lo oye también en el camino. Y también Él está allí oyendo. Pero Él está caminando con usted. Y solamente Él allí le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no le dice a Jesús por qué lo está? Jesús los oye. Pero tantas veces, cuando uno habla con Jesús, uno espera que Él no diga nada, que simplemente me oiga y que me lleve a la corriente. No, en el camino del Señor, allí también me amonesta. ¿Está dispuesto a aceptar la amonestación del Señor? Insensato, les dice a ellos. Tardos de corazón para creer. Es que ustedes no creen. Se demoran en creer. Hay gente que dice que, ay, Jimmy, nuevamente, como lo hemos mencionado desde la semana pasada, es que esto es un proceso, me cuesta un proceso. No, usted crea. El creer es una decisión, no es un proceso. Me cuesta creer, es un proceso, Jimmy. Y entonces necesitan explicación para todo. No, hay que creer. Y creer en Dios. Pero son los primeros que le creen a cualquiera que aparece allí en el camino, a cualquier otro que aparece en el camino. Y son los primeros que creen todo lo que el mundo les anda diciendo. Y son los primeros que creen todo lo que ven en redes sociales. Y lo creen. Y lo asimilan. Pero son tardos de corazón para creer en la palabra de Dios. Es un proceso, Jim. No. Es una decisión. Y es el creer. Creer de corazón. Y en el camino yo he de creer en lo que me dicen. Y luego, pues llegan a la aldea, le dicen, quédate aquí con nosotros, comparten con él. Jesús se va. Y cuando se va, como que dicen, oiga, ¿no era este? ¿No era este Jesús? Versículo 32 dice, y se decía el uno al otro. Estaban allá a la mesa, pero ya Jesús se había ido. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras,
nos hablaba en el camino. Y aquí vemos algo muy importante. Jesús le habla a usted en el camino. Jesús también le habla. Jesús lo oye ahí en el camino. Jesús quiere estar con usted allí en el camino. Estamos hablando de confiar, de caminar, de creer y de caminar. No ardía nuestro corazón. Y saben algo importante, en el camino, cuando yo estoy caminando con Jesús, mi corazón arde. Y mi corazón no puede ser tardo para creer, sino mi corazón está para arder. Arde mi corazón. Y hay gente que dice, pero es que me falta una razón, un motivo para levantarme cada día. Necesito que mi vida arda, que arda su corazón. No ardía nuestro corazón en nosotros. No es lo de afuera lo que arde, es lo de adentro. Ese calor que genera, ese ardor, la palabra de Dios. ¿Y saben lo que dice? Mientras nos hablaba en el camino, así como usted le habla a Dios y le expone todo, Jesús lo amonesta. Jesús ahí lo amonesta porque no cree. Pero también hay algo. Jesús le habla en el camino. Y cuando le habla en el camino, su corazón ha de arder. Dios me abre su palabra también en el camino. Dice, cuando nos abría la palabra, las escrituras, Dios me abre su palabra en el camino. Entonces allí en ese camino, por el contrario, mi corazón ha de arder. Qué experiencia tan maravillosa la que Jesús aquí nos comparte. Aquí la pregunta es, ¿su corazón arde en el camino? ¿O su corazón se llena de dudas, de incredulidad y es tardo para creer en el camino? Vamos ahora. Y usted tiene ese camino. Y solamente usted está caminando, así como estos a Emaús. Y usted está caminando con otros. Muchos escogen el camino de la discusión. Pero Jesús es aquel que conoce lo más profundo de su ser. Y en el camino, mientras usted está caminando, Jesús le pregunta, ¿por qué está triste? ¿Ustedes por qué están tristes? Y allí Jesús lo oye. Y hay muchos que no saben que es Jesús el que está con ellos, como estos no lo sabían. Señor, tú has estado conmigo en el camino, no me has abandonado, no me has dejado. Señor, estás ahí en el camino conmigo. Y tantas veces mis ojos están velados. Mis oídos están totalmente ensordecidos. Pero Señor, tú me hablas aquí en el camino. ¿Y usted por qué está triste? ¿Y saben lo que aquí encontramos? Hable, dígale a Dios. ¿Cuál cree que usted que puede ser esa causa o esas causas? Y así como Dios, nuestro Señor, los oyó y los oyó largamente. Así oiga también lo que Dios le dice. Y Dios amonesta también, porque Él así es como también manifiesta su amor. Insensatos, les dice así a estos. Tardos de corazón para creer. Pero allí ya usted entiende en su palabra. Es que Dios en el camino lo amonesta también. Pero también Dios ahí en el camino le abre su palabra. O su corazón puede ser tardo para creer, o su corazón puede arder. Y eso es lo que Dios y su palabra hacen en su vida allí en el camino. Que arda su corazón, no aldea nuestro corazón dentro de nosotros mismos. Mientras Él nos hablaba, Dios le habla en el camino. Y ahora, Señor, ya no quiero tener un corazón tardo para creer. Ligero para creer todo lo que el mundo dice, ligero. Pero tardo para creerte a ti, Dios. Y el creerte a ti no es un proceso, es una decisión que hoy tomo. Dígale a Dios que hoy quiero tomar. Ahora, Señor, que tu corazón arde en mi corazón, que tu palabra arde en mi corazón cada día de este año. Y gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo, Dios,
estás aquí. Y ambos, Señor, ambos estamos caminando juntos. Y estoy caminando contigo. Y quiero caminar contigo. Porque cuando camino contigo, cada día mi corazón puede arder. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la hermosísima Guajira colombiana. Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Latino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar su día nos acompañe con un me gusta allí en su dispositivo y comparta este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.